Es que nosotros aquí en Panamá estamos en un estado como de indefensión, ¿no? O sea, la política económica de Panamá la está tomando, un componente importante de la política monetaria de Panamá se toma de Estados Unidos por razones que no tienen nada que ver con la situación económica de Panamá. Sí, te comento, de enfriar la economía, como tú has señalado, efectivamente lo que se busca a través de este aumento de las tasas de interés, que es una decisión que se adoptó ya hace algunos meses a raíz de la inflación que llegó a ser casi de 9%, muy por encima del 2% que fija la Reserva Federal como meta macroeconómica, era precisamente ir enfriando la economía. Pero aquí, digamos, lo crítico, el quick del asunto es ir provocando un aterrizaje suave de la economía, ¿no? La diferencia de Carlos Botello, que puede darse el lujo de no dar un resultado final. El que no puede dar un resultado, un resultado que tiene que dar un resultado preciso, es nuestro economista Horacio Estribí, es Mirador Económico. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo. ¿Me oyes? Perfecto, como si estuvieras aquí. Perfecto. Pero que Feliz viernes a todo el mundo, aunque está un poco nublado, pero bueno, lo importante es el espíritu que uno lleva por dentro. Así es, así es. El sol sale para uno cuando quiere. Así es. La colaboración del ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Demasiado poético, Guillermo. Estás demasiado poético. Hay que empezar, señores. hay que empezar el fin de semana así, ¿no? con alegría, con entusiasmo. A mí me gusta más el lunes, pero bueno. Oigan, si quieren comencemos. Horacio, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, como siempre, tenemos un breve análisis en la primera parte del programa con respecto a los mercados internacionales y luego entonces venimos a Panamá. En el plano internacional vamos a discutir un poco un tema recurrente ya en este programa, que es una especie de serie de Netflix, ¿no? Que es el tema de la Reserva Federal y sus decisiones respecto a la inflación de Estados Unidos, que entra en una nueva e interesante secuela. Y por otra parte, en el caso específico de Panamá, vamos a conversar un poco sobre el acercamiento que ha tenido nuestro país al Mercosur, cuáles son las consideraciones más importantes y las implicaciones que eso podría tener para el país, ¿no? Perfecto, Horacio. Bueno, arranquemos por ahí, que yo creo que es bastante bueno desarrollarlo. Efectivamente. Y lo primero a destacar es que el caso específico de esta secuela, de esta saga de la Reserva Federal de Estados Unidos y la inflación y la decisión de bajar tasas de interés o no. Le comentaba ayer a Javier fuera del micrófono que en mi carrera como economista de casi 40 años, creo que es la primera vez que presencio un fenómeno como este, ¿no? ¿Y en qué consiste? Básicamente, en la novedad no es que haya inflación o que suban las tasas de interés, sino es la incertidumbre que se cierre con respecto a las decisiones que adoptaría o no la Reserva Federal. Y en algunas ocasiones ha planteado que sí va a bajar la tasa, luego dice que no está muy seguro, luego dice que lo está contemplando y luego dice que ya lo descartó y ahora nuevamente está señalando que no descarta finalmente adoptar una decisión como bajar las tasas de interés. Pero veamos cuál es el contexto para entonces pasar un poco el micrófono a Javier para los comentarios. Y en ese sentido, creo que lo más importante es que, de acuerdo a información reciente proveniente de dos ámbitos, por un lado del mercado laboral y por otro lado del mismo indicador de la inflación, todo parece indicar que está llegando el momento de que finalmente los Estados Unidos, o la Reserva Federal de Estados Unidos, adopte la decisión de empezar a disminuir lo que se define como el discount rate, tasa de descuento, que es la tasa a la cual el gobierno central presta a los bancos. Eh, y eso en virtud de que, por un lado, el mercado laboral está empezando a dar signos de una menor dinámica. Y me explico. Es muy sutil, muy leve, pero es significativo a la vez desde el punto de vista de política, ¿no? Económica. Por un lado, la tasa de desempleo pasó de 4.1% en diciembre pasado a un 3.7% ahora en junio. Son pequeñas décimas, pero la forma consistente, recurrente, como el indicador ha venido variando, refleja efectivamente que hay perdón, que ha pasado al revés, pasó de 3.7 a 4.1, lo cual refleja que hay un creciente aumento progresivo, sutil, pero sostenido en el desempleo. En primer lugar. En segundo lugar, ocurre algo similar también en cuanto a la inflación. De acuerdo a las cifras recientes, la inflación está poco más o menos a mayo
en 2.4, lo cual es menor que el 3% que estaba marcando hace un año. Entonces, estos dos factores combinados, es decir, una mayor tasa de desempleo aunado a una menor inflación, son las señales que estaría invocando la Reserva Federal para sugerir la posibilidad de que efectivamente estén contemplando nuevamente la posibilidad de una reducción en las tasas de interés. Bueno, el objetivo de aumentar las tasas de interés era precisamente enfriar un poco la economía. Y eso, y el tema de la reducción en el porcentaje, en el número de empleos mensual, es una señal de que probablemente esté funcionando la medida, por lo cual están haciendo su ajuste. A mí lo que me deja, y te dejo un segundo comentario para ver si quieres tomarlo por ahí, pero a mí lo que me molesta de todo esto es que nosotros aquí en Panamá estamos en un estado como de indefensión, ¿no? O sea, la política económica de Panamá la está tomando, un componente importante de la política monetaria de Panamá se toma de Estados Unidos por razones que no tienen nada que ver con la situación económica de Panamá. Sí, te comento, efectivamente, en cuanto a lo que se llama respecto digamos, de efectividad o no, de enfriar la economía, como tú has señalado, efectivamente lo que se busca a través de este aumento de las tasas de interés, que es una decisión que se adoptó ya hace algunos meses a raíz de la inflación que llegó a ser casi de 9%, muy por encima del 2% que fija la Reserva Federal como meta macroeconómica. Era precisamente ir enfriando la economía. Pero aquí, digamos, lo crítico, el quid del asunto es ir provocando un aterrizaje suave de la economía, ¿no? Es como o te vas aproximando a un aeropuerto, un jet, y lo que buscas es desacelerar, pero no tanto que te precipitas antes de llegar a la pista. Así que efectivamente, claro, eso es lo que se busca a través de las tasas de interés. En cuanto a la incidencia que tú tienes sobre Panamá, pues debo comentarte que la incidencia es sobre Panamá y sobre el mundo entero, ¿no? Las decisiones que se adoptan en Estados Unidos en materia de tasa de interés tienen una incidencia directa a nivel mundial, a nivel tanto de las economías desarrolladas como las no desarrolladas. Eso es un hecho. En el caso específico de Panamá, creo que hemos señalado en reiteradas ocasiones que sí hay una incidencia o hay una relación tal que si las tasas aumentan allá, eventualmente aumentan acá y viceversa. Debería ocurrir lo inverso. Sin embargo, Panamá tiene un cierto grado de independencia en cuanto a esta relación, tal que en Panamá, si bien aumentan las tasas, eventualmente ocurre con lo que se define como un time lag, con cierta dilación, ¿no? Pero sí, obviamente que tiene un impacto. Y lo que podría ocurrir aquí, lamentablemente, y creo que lo hemos abordado en otros programas, es que si bien las tasas de intereses empiezan a disminuir en Estados Unidos, acá apenas continúan subiendo y podrían continuar subiendo o incluso pudieran mantenerse altas a pesar de que haya baja. Y naturalmente hemos dicho que esto es un desafío importante para nuestra economía, una economía que en este momento, como es sabido, va a presentar un menor ritmo de crecimiento como consecuencia, entre otros factores, principalmente de la suspensión de la actividad minera, ¿no? Que representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Caramba. El futuro no estoy seguro si se ve bien macroeconómicamente. Tú, a raíz de lo que estás viendo en Estados Unidos, ¿tú qué dirías va a ser el impacto con nosotros? Bueno, pasamos al tema entonces de Panamá, por lo menos el análisis digamos, del panorama económico específicamente, para luego pasar al tema de Mercosur. Creo que vale la pena rescatar un poquito lo que hemos venido señalando en cuanto digamos, al prospecto económico de Panamá y los principales desafíos que resumo en un minuto. El país enfrenta una situación compleja considerando lo que ya se señaló, el retiro de la mina, 1, 2, la pérdida del grado de inversión, 3, un aumento en el saldo de la deuda y una necesidad de contener el gasto público. Casualmente ayer el recién estrenado ministro de Economía y Finanzas hacía este planteamiento, que el desafío es ahora mismo formular un presupuesto que propenda, que tienda hacia un déficit de solamente 1.5%. Y naturalmente lo que esto se traduce es que el margen de maniobrabilidad que tendríamos en cuanto a la posibilidad de, por ejemplo,
de estimular el crecimiento económico a través de la única herramienta que cuenta Panamá de corto plazo, que es el presupuesto, y a través de política fiscal, es limitado. Es limitado en virtud de lo que se ha señalado, que hay que cumplir con unas metas del déficit y hay que cumplir con metas en materia de refinanciamiento de la deuda pública. Creo que esos son los grandes desafíos para este año. La buena noticia es que, de acuerdo a los pronósticos, la situación debería ir mejorando progresivamente en lo que respecta a los subsiguientes años, le hace 25, 26, etcétera, ¿no? Esto nos lleva a una sola conclusión, y con eso quisiera pasarte el micrófono. Y es que Panamá tiene que acostumbrarse a la idea de que vamos a tener un menor crecimiento y que las necesidades han aumentado, y que por consiguiente tenemos que buscar el mecanismo, la fórmula, para que ese crecimiento sea más efectivo y redunde en favor de metas tales como reducir la pobreza, mejorar la equidad, mejorar los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho en palabras resumidas, con menos crecimiento vamos a tener que lograr más objetivos sociales y económicos. Tú sabes que a mí lo que me da esperanza es que siento que hay una radiografía clara, hay un diagnóstico claro del problema, de la situación y del camino para resolver el problema. Y eso siempre es como una condición sin la cual no es posible avanzar, ¿no? Pero Javier, también hay que avisar que va a ser doloroso. Sí, porque sí, va a ser doloroso. Y creo que en ese sentido, lo destacaba yo, no sé si recuerdan, en un artículo que publiqué hace ya algunas semanas en anticipo a las elecciones, que una de las críticas que yo hacía a la mayoría de los candidatos es que le habían ocultado al país la realidad de que se requería sacrificio. Y creo que, excepción hecha del actual presidente, en su momento como calidad, creo que fue el único que nunca planteó o sea, nunca descartó esto, ¿no? O sea, siempre dejó como un hecho implícito que el país iba a experimentar grandes sacrificios, y esto lo corrobora él en su discurso inaugural. Y el día de ayer nuevamente lo reitera el ministro de Economía y Finanzas cuando señala que efectivamente el país va a requerir sacrificio. Yo creo que eso es importante tenerlo presente, porque crea digamos, el estado de ánimo, crea la conciencia que se requiere. Pero eso mismo debe venir acompañado también de un mensaje de optimismo, de que si bien el país está en una coyuntura compleja, difícil, que va a requerir sacrificios, si efectivamente se adoptan las medidas que se requieren, la buena noticia es que el país va a salir adelante porque somos un país resiliente, y lo hemos sido, y no es la primera crisis de la que salimos. De hecho, la movida de ir al Mercosur habla de los esfuerzos por mejorar, por crear nuevas fuentes de ingreso para el país, ¿no? Sin duda alguna. Y ahí pasamos al tema de Mercosur. Creo que el gobierno está actuando de forma rápida y efectiva en cuanto a transmitir su voluntad y su disposición para adoptar decisiones en materia de política económica. Una de ellas es efectivamente aceptar la invitación que nos cursó como país el Mercosur para efectos de poder iniciar los trámites para evaluar la eventual adhesión de Panamá a Mercosur. Yo creo que valdría la pena hacer un poquito de docencia, ¿no? Primero que nada, ¿qué es un mercado común? ¿Y qué importancia tiene y qué implicaciones tiene? Bueno, lo que realmente se persigue aquí es estimular efectivamente la actividad económica. ¿Por qué vía? Por la vía de una apertura comercial. Estas aperturas comerciales, por así decirlo, tienen 4 modalidades, y las voy a plantear porque a veces tienden a olvidarse, ¿no?, desde el punto de vista de política económica. Una de ellas es a través de una adhesión del país a lo que se podría definir como un foro multilateral, como lo es la Organización Mundial de Comercio. Panamá ya pertenece a la OMC, se adhirió hace ya algunos quinquenios. Además de eso, también hay otra instancia, que es la instancia bilateral, que son los tratados de libre comercio que en un momento dado el país puede firmar. En el caso específico de Panamá, por ejemplo, mantenemos tratados con Taiwán, mantenemos tratados con Chile, si no me equivoco, con Estados Unidos, por citar algunos ejemplos. Y queda otra instancia, que es la de adherirnos a foros de tipo regional. Ya de hecho Panamá pertenece, por ejemplo, a Centroamérica. Y en esta oportunidad estamos buscando la posibilidad efectivamente de pertenecer a Mercosur. Pero queda una cuarta opción para lograr ese objetivo, que es aumentar la actividad económica por vía de un aumento, un impulso en el comercio exterior, que es a través de una decisión unilateral donde el país decide
adoptar medidas como bajar aranceles, ¿no? Eh, Ahora bien, aquí es importante, y te paso el micrófono en un segundo, lo siguiente. Eh, eh, la medida de buscar estas instancias son importantes, le da un gran espaldarazo al gobierno, sobre todo porque le da un foro al recién estrenado gobierno. Sin embargo, yo creo que es importante tener presente lo siguiente, que cualquier decisión del país, a cualquier foro de este tipo, bien sea regional, bilateral, como lo hemos señalado, entaraña un sacrificio del país que es reducir sus aranceles y a armonizar su sistema arancelario con respecto a otros países y su sistema aduanero, etcétera. Es un desafío en términos institucional y es un desafío en términos políticos porque naturalmente representa digamos, un desafío por cuanto que exige en alguna medida reducir aranceles, como hemos dicho, ¿no? O sea, si tú quieres exportar hacia un país, lo primero que te va a pedir ese país o esa región, en este caso Mercosur, es, bueno, perfecto, nuestro mercado, nuestro amplio mercado está a su disposición. De hecho, el Mercosur creo que representa más del 70 u 80% del PIB de toda la región suramericana, y ahí incluye países como principalmente Argentina y Uruguay. Sin embargo, a la misma vez Mercosur le va a decir a Panamá, perfecto, yo te doy entrada a mi mercado, ¿qué entrada me das tú a tu mercado? Entonces, ese es un tema que naturalmente va a ser sujeto a toda suerte de negociaciones. Pero al final del día, recuerde que el objetivo de Panamá es efectivamente ampliar sus horizontes para poder aumentar la exportación de bienes y servicios. Ese es un aspecto, ¿no? El otro aspecto es que, más allá de todos los tratados que pueda firmar nuestro país, y en efecto ha firmado muchos, la experiencia ha sido bastante, digamos, cuestionable en el sentido de que a pesar de todos los tratados que hemos firmado, el país no necesariamente ha logrado mejorar su oferta exportable. Y en ese sentido, creo que el factor que sería clave en cuanto a este gobierno se refiere es desarrollar efectivamente una política que estimule y que mejore la oferta productiva de bienes y servicios. Lo que quiere decir que tenemos que ser más competitivos, bien en términos de lo que exportamos o bien en términos de cómo hacemos para mejorar la productividad de las cosas que ya estamos produciendo. O buscamos nuevos bienes o buscamos nuevos mecanismos para producir esos bienes tradicionales y esos servicios para hacerlos más exportables. En última instancia, lo que te quiero decir es que adherirnos a estos tipos de tratados es una condición necesaria, más no suficiente para lograr efectivamente el objetivo final, que es aumentar las exportaciones de bienes y de servicios. O sea que estas adhesiones a estos mercados lo que abre son oportunidades para más negocio de parte de Panamá, lo que se traduce en más trabajo para la gente local y más oportunidades para la gente local de hacer esto, de hacer más plata, pues. Pero eso requiere un trabajo. O sea, para obtener más trabajo para la población hay que meterle más trabajo al aspecto productivo del país. Es lo que leo de lo que me dices. No, sin duda alguna. Y esto es una crítica constructiva hacia la trayectoria que ha tenido Panamá en materia de comercio. Y creo que lo señalé hace mucho tiempo como economista en varios medios de comunicación. Yo decía, no podemos ver la adhesión a tratados, suscribir tratados bilaterales o regionales. No puede ser visto como un fin en sí mismo. El objetivo final es efectivamente crear mecanismos para poder exportar. Pero como lo he dicho, una condición para eso, más no suficiente, es la de adherirnos a nuevos mercados y adscribirnos a este tipo de pactos Y regionales. eso es positivo. Eso es positivo, pero no es lo único que hay que hacer. No, se requiere una transformación y un mejoramiento de la productividad nacional y mejorar la calidad de la oferta exportable, lo que quiere decir que tenemos que ser más eficientes, lo que quiere decir que tenemos que desarrollar interconectividad, desarrollar puertos, desarrollar nuevos productos más complejos que agreguen mayor valor. Tenemos que hacer mejor lo que quiera que podemos potencialmente exportar, tenemos que hacerlo mejor a través de una mayor transformación de nuestra capacidad productiva y nuestra eficiencia económica. O sea, lo que quiero decir en resumen es que tenemos que buscar una mayor eficiencia económica y sin duda alguna, así como es importante una política en materia de manejo de la deuda, manejo del déficit, uno de los grandes retos que va a tener sin duda alguna el ministro Chapman va a ser y el gobierno nacional y el país en general es desarrollar estas políticas a través de educación, a través de la transformación del mercado laboral, a través del desarrollo de adecuados incentivos, y no me refiero necesariamente a los incentivos fiscales, incentivos de otra naturaleza que precisamente persigan
este objetivo, que es producir bienes industriales, producir bienes agrícolas con mayor calidad, con mayor eficiencia y con capacidad efectivamente para poder exportar a ciertos mercados, ¿no? Y a la misma vez la posibilidad también, perdón y termino, de exportar no solamente bienes, sino también servicios, y las grandes ventajas de Panamá precisamente de su economía de servicios. Pero es que al final yo no veo cómo vamos a remontar en un corto o mediano plazo la pérdida del sector minero, ya no solamente de la mina de Donoso, sino del sector minero. Esa es otra discusión muy difícil, ¿no? Dentro del esquema de exportaciones, claro, ¿no? Sí, veo tu punto, ya veo por dónde viene la corrección y tienes toda la razón, pero precisamente, y quizás no había visto este ángulo, uno de los mecanismos precisamente es para poder suplantar o sustituir o compensar la caída que derivaría del cierre de la actividad minera en su momento total, sería precisamente a través de mejorar la oferta exportable de otro tipo de bienes que no son mineros. Y un mecanismo, ya lo hemos señalado y reconocido, definitivamente uno de esos mecanismos es la adhesión a tratados internacionales de comercio, pero que a su vez entrañan dos componentes importantes. Uno, el país va a tener que bajar aranceles para que puedan ingresar productos de aquellos mercados también. Y dos, para poder exportar nuestros bienes hacia allá, requerimos transformar nuestra capacidad productiva y mejorar la oferta exportable. Bueno, mi estimado Horacio, ¿te parece si nos vemos la próxima semana? Con todo gusto, ¿no? Horacio Estriví, te mando un gran abrazo, pasa un buen fin de semana, por favor. Y llegamos hasta acá entonces con Mirador Económico aquí en Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com. Gracias también a la colaboración del ingeniero Javier Castillo, que ha estado con nosotros a esta hora de la mañana en Mirador Económico. Vamos a la pausa y regresamos en los 92.1 FM y radioancon.com.